I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo video para recordar los viejos momentos del pibe Valderrama. Primero vamos a hablar de la biografía del pibe Valderrama con el legado deportivo. Valderrama es un descendiente de una familia de futbolistas tanto parte materna como paterna. Es hijo de Carlos Jaricho Valderrama y Juana Palacio. A continuación se relacionan todos los familiares de Carlos el Pibe Valderrama que jugaron al fútbol profesional. Padre, Carlos Jaricho Valderrama, fue campeón con el Unión Magdalena y jugó la eliminatoria mundialista con la selección Colombia. El tío paterno es Pablo Saúl Valderrama, jugó por el Unión Magdalena en 1956 a 1960 y a 1954 a 1966. En el Atlético Bucaramanga fue en 1961 y en Cúcuta Deportivo en 1962. Los tíos maternos fue Aurelio Yello Palacios, el jugador con más partidos disputados con el Unión Magdalena, con 338. Además, él fue el autor del gol para el único título del equipo. Justo Palacios fue campeón y disputó varias temporadas con el Unión Magdalena. Hermanos, Alan se destacó en Millonarios y en Ronald, quien jugó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 1978. Con la selección de Colombia en los clubes con Unión Magdalena y Unicosta Junior. Primos Didi Alex Valderrama y Pablo Gigo Valderrama. Sobrinos Miguel Cherco González Palacio, quien jugó para Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, Cúcuta y Sporting de Barranquilla en Colombia, pero se destacó en Venezuela siendo campeón con el Deportivo Azoetí y en el Caracas. Pero por cómo se originó el apodo. Es mundialmente conocido como el Pibe, apodo que le fue dado por un argentino amigo de su papá. En Argentina, Pibe significa niño o joven. En menor grado también lo llaman mono, término con el que se designa en Colombia a las personas rubias. Ahora hablemos sobre la trayectoria. El primer equipo en el que jugó fue en el Liceo Celedón, el colegio donde estudiaba y del que su padre, Jaricho, era el entrenador. En esos primeros años el pibe jugaba como delantero, convertía gran cantidad de goles, pero progresivamente fue dejando de ser atacado para convertirse en el creador, el organizador del juego de su equipo durante su juventud con el apodo de su papá y de Eduardo Ávila, dirigente de la Unión Magdalena,
ingresa al fútbol profesional. Desde ahí hace todo su recorrido como futbolista hasta jugar en Europa, Estados Unidos y ser figura en sus equipos en la Selección Colombia, hasta su despedida como futbolista profesional en Barranquilla en 2002. Unión Magdalena debutó profesionalmente con el Unión de tierra natal en 1980. Millonarios después fue trasladado a Millonarios en 1984, equipo en el que no tuvo mayor figura, ya que el técnico del entonces, Jorge Luis Pinto, lo puso a jugar muy poco. Deportivo Cali. En 1985 llegó al Deportivo Cali e hizo parte del gran equipo dirigido por Vladimir Popovic, junto a Álvaro Polaco Escobar, Sergio El Checo Angulo y Bernardo Redín. El conjunto se destacó por su estilo suelto y vistoso para jugar, así como la gran dupla que conformó con Redín, logrando el subcampeonato colombiano en 1985 y 1986 detrás del América, con el que Pibe obtuvo un gran reconocimiento. El Montmopier. En 1988 pasó al Montmopier de Francia, donde ganó la Copa Francesa en 1990. Sus primeros meses en el equipo francés fueron muy difíciles, pese a haber llegado a la distinción de mejor jugador de América en 1987. El técnico Pirri Mosca daba pocos minutos de juego y en ocasiones lo consideraba siquiera como suplente. Incluso en algunas oportunidades lo envió a entrenar con el equipo de tercera categoría. Tras la salida de la Mosca, el técnico Ahmed Hackett le permitía estar en la banca y jugar los últimos minutos de los partidos. Mikel Messi asumió la dirección del equipo a principios de 1991, antes del despido de Jackett, y con ello Valderrama volvió a ser titular y a desplegar todo el fútbol que le había dado el reconocimiento. Después fue al Real Valladolid en 1991. Jugó en el Real Valladolid, equipo en el que ya había una importante presencia colombiana, comenzando con el técnico Francisco Maturana. También estaban los jugadores René Higuita y Leonel Álvarez, y el preparador físico Diego Barragán. A pesar de ello, el conjunto vallisoletano tuvo una pobre campaña. Una anécdota quedó del partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En un tiro de esquina, el internacional español Miguel González Michel intenta, sin conseguirlo, provocar a Valderrama tocándole los genitales. Ante la incredulidad del colombiano, acción que fue captada en las cámaras de la TV, y de que el español fue comillado de los médicos por varios meses, al punto que algunos aficionados de otros equipos intentaron presionarle y desconcentrarle luciendo pelucas rubias que emulaban la cabellera de Valderrama en los diferentes estadios donde jugaba el Madrid. Después fue al Independiente Medellín en 1992. Fue adquirido por Independiente Medellín, jugó por el segundo semestre de ese año bajo la dirección de Julio Comesaña. A pesar de que el equipo no clasificó a las finales, fue el jugador más destacado del semestre. Fue al Junior en 1993. El dueño del Junior, Fuad Char, adquirió el pase de Carlos y también a otros jugadores de experiencia, con Miguel Nietzsche Guerrero e Iván René Valenciano, quien jugaba para el Atalanta de Italia. Y como entrenador a Comesaña, y conformó un equipo muy fuerte para buscar el título de la temporada. Con el equipo ganó las fases de campeonato, apertura y finalización, clasificando a cuadrangulares y quedando campeón el 19 de diciembre. Carlos fue el capitán del equipo, que también formaba una gran zona medular con Víctor Danilo Pacheco y Oswaldo Mackenzie. Fue reconocido otra vez como futbolista del año. Entre sus momentos más especiales, el gol que anotó a Atlético Nacional en Medellín, en el que jugó, que terminó 3-3 como líder de la contienda final contra América, arriesgando a sus compañeros y sirviéndole el pase para el gol, anotando por Oswaldo Mackenzie a la postre el gol del título en 1994. Estuvo en la Copa Libertadores tras volver de la que probablemente fue la lesión más grave de su carrera. Jugó las semifinales del torneo para el Junior, fue eliminado en tanda de penales por Vélez Sarsfield. A la postre sería el campeón sudamericano
Continental en 1992. Tras su frustración traspasó a News Old Boys, Valderrama volvió a ser campeón de la liga con el Junior de Barranquilla tras un maratónico cabeza a cabeza con el América de Cali. Después, Estados Unidos. En 1996 emigró a Estados Unidos para jugar en el Tampa Bay Múnich de 1996 a 1967 y de 2000 al 2001. Miami Fusion en 1992, 1998 al 99 y el Colorado Rapids del 2001 al 2002. Durante su etapa en Estados Unidos fue cedido a préstamo en octubre de 1996 al Deportivo Cali, donde jugó hasta el mes de marzo en 1997. Es el cuarto máximo asistidor de la Major League Soccer con 114 asistencias y hace parte de la MLS Time, escogida en 2005 para reconocer a los mejores 11 jugadores de la primera década de la historia. Después fue el retiro. Valderrama anunció su retiro del fútbol el 12 de abril de 2003 y su partido de despedida fue programado para el 1 de febrero de 2004 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sin embargo, tras conversaciones informales de la directiva y el cuerpo técnico de Unión Magdalena, Valderrama aceptó la invitación para unirse a la pretemporada con el club el 5 de enero de 2004. Su retorno al fútbol con 42 años de edad no es concreto al Valderrama ausentarse del primer entrenamiento pese al revuelo que causó la noticia en su natal Santa Marta. Recibí una invitación para cumplir mi sueño de terminar mi carrera en el Unión. Tenía cita el 5 de enero a las 6:30 am para entrenar, pero me levanté a las 8. Cuando esa situación se presentaba, uno se daba cuenta de que es mejor irse. Declaró a los medios de comunicación el día siguiente, efectivamente poniendo fin a su carrera como futbolista, uno de los más grandes de Colombia. Ahora hablemos de la selección, con el Pibe Valderrama. Su primera participación internacional con el equipo colombiano fue en 1981, integrado al respectivo que jugó un torneo amistoso en Brasil y otro de la Juventud de América en Ecuador. El técnico era Eduard Ratat. El médico Gabriel Ochoa Uribe lo convocaba por su primera vez en la selección mayor de Colombia en 1985 para enfrentar los partidos de la serie de repechaje validada para la clasificación de la Copa Mundial de Fútbol en 1986 a celebrarse en México. El rival de turno era Paraguay. El partido de ida en el Estadio Defensores de Chaco terminó 3-0 a favor del conjunto guaraní y el de vuelta en el Pascual Guerrero culminó con un triunfo 2-1 para el elenco cafetero, con el que finalmente quedó eliminado del torneo orbital. Este partido fue la despedida de Wilton Ortiz como jugador de la Selección Colombia. Por mayor tiempo el viejo Willy fue el referente absoluto del combinado nacional, lugar que a partir de ahora comenzaba a ocupar el Pibe. En 1987 y bajo la dirección técnica de Francisco Maturana, participó en la Copa América en 1987 de Argentina. Valderrama marcó un gol del triunfo 2-0 ante Bolivia en la primera ronda y destacó igualmente con la victoria 3-0 ante Paraguay, con la cual el equipo colombiano avanzó a semifinales, cayendo 2-1 contra Chile. En el juego por el tercer puesto, Colombia enfrentó a la campeona mundial reinante Argentina, con Maradona a la cabeza, y le vence 1-2, culminando el certamen. Valderrama obtuvo el título de mejor jugador del torneo y en diciembre recibe el galardón como mejor futbolista de América, otorgado por el periódico uruguayo El País. En 1988, Valderrama integraba la selección colombiana que viajó a Europa a participar de la Copa Sir Slade Rose junto a Inglaterra y Escocia en Glasgow. El partido terminó 0-0 y en Londres, en el emblemático estadio Wembley. El Pibe lideraba al conjunto cafetero, que hizo una gran presentación y que igualó 1-1 con los ingleses, tras una anotación de la defensa de Andrés Escobar. Durante la gira en Europa, Colombia jugó también en Finlandia, en Helsinki, derrotando a 1-0 a los escandinavos.
juega la Copa América de 1969 realizada en Brasil, donde Colombia quedó eliminada en la primera ronda y en la que el mismo año las eliminatorias al Mundial 1990, la selección, después de superar a Ecuador y Paraguay en su grupo eliminatorio, debió jugar el repechaje contra Israel por un cupo al Mundial, el cual consiguió tras derrotarlo 1-0 en Barranquilla con un gol de Albeiro Usuruaga, a igualar 0-0 con Tel Aviv. Con esto, Colombia volvía a una Copa Mundial tras 28 años de ausencia, pues su única participación hasta entonces había sido en Chile en 1962. Durante la Copa Mundial de 1990, en el partido frente a Emiratos Árabes Unidos, Valderrama marcó el segundo gol para la victoria 2-0 frente a Alemania, y a pocos segundos de terminarse el encuentro, el pibe sirvió sus sensaciones pase-gol a Freddy Rincón para lograr el marcador final 1-1, clasificar a la segunda ronda. Colombia cayó en octavos de final ante Camerún 2-1, pero siempre estuvo la figura de Valderrama como líder y eje del equipo. Fue el mejor figura de la tricolor en un mundial hasta el Campeonato de Brasil 2014, donde la selección llegó a cuartos de final. En 1991 la selección queda a cargo del técnico Luis Augusto García, participando en la Copa América 1991 en Chile, y terminaron cuartos. El resultado más sonado del equipo colombiano fue el triunfo 2-0 ante Brasil, al cual nunca antes se le había derrotado por el torneo continental. En 1993 y nuevamente bajo las órdenes del técnico Maturana, Valderrama compitió en la Copa América 1993 de Ecuador, en la que el equipo nacional quedó tercero nuevamente. En las eliminatorias al Mundial 1994, Colombia clasificó directamente como primera de su grupo y jugando de manera brillante. El pibe otra vez fue reconocido como el mejor futbolista del continente por el diario uruguayo del país. En dicha eliminatoria se encuentra especialmente el famoso partido de 0-5 que les propinó Colombia a Argentina en Buenos Aires. Ese gran rendimiento llegó a que muchos analistas pronosticaran que Colombia era firme candidata a ganar el título mundial de fútbol, pues sumado al gran rendimiento de Valderrama, otras figuras como Faustino Asprilla, Freddy Rincón o Adolfo Valencia estaban en su apogeo. En febrero, en 1994, durante un partido de preparación a la Copa del Mundo, Colombia enfrentó a Suiza en Miami. Se presentó una acción en la que el jugador Kenneth Anderson barrió fuertemente a Valderrama, dejando seriamente afectado. Sin embargo, el pibe aguantó unos minutos y, lleno de ira, cobró venganza de manera violenta contra el propio Anderson, por lo que el juez del encuentro lo expulsó, siendo esa la única vez que vio la tarjeta roja mientras se integraba a la selección, tras hasta ese entonces unos 60 partidos intercontinentales. Durante la transmisión del encuentro hay una recordada toma de Valderrama en la banda colombiana, con una bolsa de hielo en la rodilla y con un gesto que evidenciaba una total furia. La lesión de menisco lo tuvo fuera en las canchas por 53 días y le alcanzó a especular que con su participación en el Mundial, Colombia era sin duda uno de los equipos que generó más expectativa en el Mundial, al punto que el propio Pelé le daba como favorita para salir campeona. Sin embargo, la selección tuvo un bajo rendimiento, para muchos afectada por amenazas y presiones externas de todo tipo. Fue eliminada en la primera ronda, situada que desembocó en la trágica muerte del defensa Andrés Escobar. Después del fracaso rotundo en la Copa estadounidense, el pibe participó en la selección dirigida por Hernán Darío Gómez, que jugó la Copa América 1995 de Uruguay. El equipo tuvo un rendimiento irregular, al punto que el partido ante Brasil, el arquero René Higuita convirtió un autogol y la postre el cuadro cafetero terminó tercero del torneo. Esta fue la última ocasión en que el ícono del fútbol colombiano jugó el certamen de la selección más antigua del mundo.
Su última etapa en el equipo nacional colombiano fue la eliminatoria al Mundial 1998 en el propio Mundial francés, después de una campaña brillante en 1996, donde el equipo cafetero era primero e invicto de un desplome en 1997 que amenazó con la eliminación. La selección finalmente se clasificó tercera, faltando una fecha. Durante la eliminatoria, Valderrama le marcó un gol a Uruguay y a Bolivia en Barranquilla y otro a Argentina en Buenos Aires. El segundo partido entre gauchos y cafeteros tras el recordado 0-5. En la Copa Mundial jugaba un territorio galo y fiel a su estilo, el pibe puso el pase gol al líder Preciado en el triunfo ante Túnez 1-0, la cual fue la única anotación colombiana en el torneo. Sin embargo, el saldo general no fue bueno, pues Colombia quedó eliminada en primera ronda en el tercer partido de la primera ronda de los ingleses. El jugador inglés David Beckham intercambiaba la camiseta con el volante colombiano y le expresó su admiración al final del encuentro, que a la vez fue la despedida simbólica de Valderrama del fútbol internacional y culminaba un ciclo importante del balompié colombiano, pues internacionalmente con la selección Colombia de fútbol en 111 ocasiones, 10 mundiales y 30 eliminatorias sudamericanas y 27 Copas América, marcó 11 goles con la selección. Ahora hablemos de después del retiro. Aunque su último partido oficial por la Liga de Estados Unidos fue en el equipo Colorado Rapids en septiembre de 2002, apenas el 1 de febrero de 2004 se realizó un partido de homenaje por su retiro. Al encuentro de despedida asistieron figuras internacionales como Jorge Luis Chiralet, Diego Armando Maradona, Enzo Francescoli, sus amigos y compañeros de la selección y el cantante admirador Carlos Vives. Asistieron esa noche 56 espectadores al Estadio Metropolitano de Barranquilla, que no dejó de ovacionar al emblemático 10 del equipo colombiano en su despedida. Antes de iniciar el partido, el himno nacional fue interpretado por Joe Arroyo. El partido se disputaba entre los equipos Amigos de Colombia, uniforme blanco, y Amigos del Mundo, uniforme azul, y terminó 3-3, y el último gol fue marcado por el mismo Valderrama. Antes de salir de la cancha y ser reemplazado por el hijo, Alan, a partir del segundo semestre de 2004 aceptó la dirección deportiva y asistencia técnica del club futbolístico Junior de Barranquilla, haciendo dupla con el técnico Luis Grau. Ambos exjugadores y campeones de la Liga Nacional con este club en la década del final del siglo XX, el 31 de octubre de 2007, en el duelo por la fecha 15 del torneo de finalización en Barranquilla contra América, le mostró un billete de 50.000 pesos, la denominación más alta del país, al árbitro Oscar Ruiz, luego que sancionaran un penal polémico en contra del Junior, el cual el pibe siempre afirmó ser mal sancionado. En declaraciones posteriores, Valderrama ratificó su denuncia contra el juez. La decisión mayor del fútbol colombiano sancionó al pibe por 10 partidos con una alta multa y fue denunciado por malumnia por parte del árbitro llanero. Asimismo, Luis Grau, su compañero en el cuerpo técnico, pidió disculpas al país por la conducta de Valderrama. En 2011 se confirmó que el pibe iba a jugar el hexagonal del Olaya, el torneo más importante del fútbol aficionado en Colombia, entre diciembre de 2011 y enero de 2012 en el Club Centenario Quimo. En 2012 el Comité Olímpico Internacional lo escogió como uno de los representantes para llevar la llama olímpica durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su recorrido contra la antorcha fue Berkshire, su condado de Inglaterra. El 7 de enero de 2013 fue invitado a la gala del Balón de Oro organizado por la FIFA para entregar la distinción Premio Puskás al mejor gol del año 2012. Además, bromeó con el presentador del evento, el jugador del fútbol Ruud Gullit, quien recordó
la época en la que ambos jugadores poseían sus populares melenas. El 30 de julio de 2013 aceptó la invitación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que para entregar a la selección indígena del fútbol colombiano la asistencia técnica de Faustino Asprilla, el 28 de noviembre de 2013, supuestamente anunció su candidatura al Senado para el partido de la U por las elecciones de marzo de 2014, pero finalmente manifestó que no iba a formar parte de la lista del Senado del partido de la U, tal como se había anunciado durante su convención de ese momento. Actualmente, el pibe sigue relacionado con el mundo del fútbol. Valderrama sube resúmenes del fútbol colombiano y de las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol en su canal de YouTube con regularidad, con los cuales también da su opinión sobre algunos partidos y de vez en cuando entrevista a algunos personajes importantes de la historia del fútbol colombiano en la selección un rato con el pibe. Y Valderrama ya cuenta con más de 200.000 suscriptores en su canal de YouTube.